ahora Haití copa la escena. Parecería que, que se acerca, ¿no?, el grito de guerra, pero ¿qué va? Yo creo que nada de eso va a ocurrir y tú verás que eso se desinfla y que las cosas seguirán iguales o peores que como estaban, porque sencillamente a lo imposible nadie se obliga y hay cosas que materialmente no son realizables. Cuando yo veo, por ejemplo, vamos a decretar el cierre de la frontera, yo me pregunto, bueno, pero cuando hablan de cierre de la frontera, ¿a qué se refieren? ¿A los 4 o 5 puntos que existen a través de los cuales hay algún tipo de control y que normalmente es por donde se pasa cuando se abren los mercados? ¿O estamos hablando de que vamos a sellar la frontera y nadie va a poder pasar? Entonces, obviamente tú te das cuenta que es un cuadro surrealista, es como el muro. El muro en 3 años y medio, todas las obras se terminan y en 3 años tú no has visto el muro, ni va a aparecer el muro, porque el muro es una especie de entelequia. Yo he visto pedazos de lo poco que se ha hecho del muro que sencillamente lo tumban y sigue el pasadero. Además, Carmen, hay una cosa elemental, independientemente de que físicamente no hay control de la frontera, ahí se mueven unos intereses tan poderosos, tan importantes, que le quiebran, le doblan los brazos a las autoridades, a los policías, al mismo gobierno lo presionan, en fin, a los cónsules, a todo el mundo. Y es ese tremendo volumen de negocios que se hace a través de esa frontera, mal contados, porque hay un negocio underground, subterráneo, que no se computa. República Dominicana alegadamente le vende a Haití más de 6.000 millones de dólares al año. Eso es mucha plata para la gente que está en ese negocio. Y ahí va desde huevo y pollo hasta cualquier cosa que tú te puedas imaginar, porque Haití consume, pero Haití no produce prácticamente nada. Creo que Haití debe ser el único país ficticio con el que República Dominicana tiene una balanza comercial positiva, porque República Dominicana normalmente con cualquier otro país, tú lo puedes chequear incluso con los países centroamericanos, tenemos una balanza comercial negativa, o sea, nosotros importamos más que lo que vendemos. Ayer precisamente se publicó el desbalance con El Salvador, en detrimento para nosotros. Imagínate tú, exacto. Con El Salvador tú tienes una balanza comercial negativa, con Haití no, y así es con el resto del mundo. Entonces, ¿hasta qué punto tú puedes mantener esa situación? Yo creo que se está jugando a la política con un tema que es serio, que se tiene que enfrentar con seriedad, pero se están creando unas expectativas y hay todo un despliegue que hasta ahora le ha redituado, porque hay mucha gente que se está creyendo la historia. Hay mucha gente que de buena fe, porque sienten que Haití es una amenaza, que el problema haitiano puede desestabilizarnos. Y entonces, obviamente, dicen, bueno, está bien de parte del presidente asumir con firmeza el asunto. Sin embargo, yo me he decepcionado hace tiempo de eso, porque he visto un juego de varias cabezas. O sea, tú ves, por ejemplo, el discurso del presidente en los foros internacionales y sí, asume la defensa de la soberanía nacional y que Haití no puede ser resuelto su problema a costa de los dominicanos. Pero cuando tú miras la posición local, tú dices, bueno, pero es que no son coherentes las posiciones. Tú notas, por ejemplo, la posición del canciller, en muchos casos es una posición que no necesariamente va acorde con la del presidente o con la de los grupos nacionales que han estado abogando porque se controle y se le ponga atención seria al tema haitiano. Entonces tú te das cuenta que andan diversos discursos. Por ejemplo, el tema Haití, el tema de los cónsules, dando visas y todos estos negocios que se han suscitado. Yo nunca he visto sanciones, nunca he visto sometimiento. Y que conste
El visado es lo de menos, porque la gente que entra aquí no entra con visa, la gente aquí entra caminando. Porque, repito, aquí la frontera es una línea imaginaria que divide los dos países, pero eso, ¿qué control hay de fronteras? No hay ningún control. Entonces, cuando yo veo la situación, hay una parafernalia montada, parece que va a llegar el día del juicio final, se ponen términos perentorios, si el jueves no pasa tal cosa, yo cierro. Entonces yo digo, ¿pero qué vamos a cerrar? Si no hay control, ¿qué es lo que vamos a cerrar? Dejar que se compra y venda mercancía y el gobierno va a aguantar la presión de los grupos que se nutren de ese negocio en la frontera. Habría que preguntárselo. ¿Por cuánto tiempo? ¿Realmente eso te va a resolver el problema? Cuando lo que tú necesitas realmente es control absoluto de la frontera, no solo, al contrario, yo creo que el negocio nos conviene. El negocio nos conviene. Lo que tú no puedes tener un negocio con una frontera abierta, total, sin ningún tipo de control. Y por el otro lado también el 80-20, Carmen. Aquí exacto, eso te iba a decir, que lo más simple, que de verdad significaría un control migratorio, respetando el Estado de Derecho, eso no ocurre y nadie lo reclama. Pero la paradoja es que mientras el grito libertador del presidente retumbaba en el territorio, las emergencias estaban llenas de las parturientas haitianas y la pregunta es, ¿cómo llegan aquí? ¿Cómo atraviesan la frontera? Entonces, es todo una fantasía peligrosa, ¿eh? Caminando, Carmen, por eso te digo que hay 7 discursos diferentes, pero cuando tú vas a la realidad, tú dices, pero ¿cómo es posible que tú me digas desde el escalón 12 eso, pero entonces abajo, cuando nosotros vamos, digo, mira, pero esto es un asunto que sencillamente aquí no hay control? Yo vi hace unos días un video en redes sociales del cobrador conjuntamente con otra joven que es muy activa en redes sociales, y ellos iban en una guagua y ellos cuestionan a unos centinelas. Y dice, pero nosotros acabamos de ver una guagua que pasó y ustedes la dejaron pasar y no controlaron nada, llena de haitianos. Y los sujetos se bajan de la guagua, no responden, le dan la espalda y se van. Lo que te muestra a ti que ahí no hay ningún control. Y también, Carmen, hay presiones subyacentes que no se dejan, no se transpiran, no se transparentan, mejor dicho, para evitar el roce. Hay presiones al gobierno dominicano con el tema haitiano de permitir y absorber cada vez más migración haitiana. Eso es así. Hay presiones en ese sentido y las presiones vienen de todos los lados, presiones de carácter económico, presiones de ciertas ayudas o pertenencias a bloques de comercio de los cuales podríamos ser excluidos, y todo ese tipo de cosas, porque hay que ver el fenómeno, hay que verlo entero. No quiero tampoco cargarle a nadie en particular todo el problema, porque sé también que este es un problema histórico. Histórico, Carmen, aquí han habido muchos desatinos, muchísimos desatinos. Mira, en la época de Leonel Fernández hubo posiciones que no fueron las mejores. En la época de Hipólito, la misma cosa. Es célebre el tema de Hipólito con el acuerdo de libre comercio, cuando a nosotros nos aceptaron en el DR-CAFTA. Parte del acuerdo con el DR-CAFTA era establecer una especie de coproducción con Haití. Y el gobierno dominicano aceptó eso. Y no se dan cuenta que eso es un regalo envenenado. Y eso pasó durante Hipólito, pero lo digo, por ejemplo, ahora. Cada vez que tú veas una propuesta de desarrollo conjunto, es una propuesta que incrementa los vasos comunicantes entre las dos comunidades. Como nosotros no tenemos controles fronterizos, como nosotros no tenemos control migratorio, ni aplicamos una serie de disposiciones internas como el 80-20, sencillamente la realidad se te va imponiendo. Y llega un momento que el fenómeno es, como ya es, irreversible. Por eso es lo que tú dices. Pero, señores, estadística, el 30% de los servicios hospitalarios en todas esas provincias fronterizas prácticamente se dedica a la población haitiana.
Y eso Claro. mal llevado, Carmen, mal llevado, porque esos son los partos que tú tienes ahí, la constancia de los nacimientos. Y la gente que entra y es asistido con otro tipo de enfermedades o afecciones. Tú sabes que aquí los gobiernos, no todos los gobiernos, son muy malos en el manejo de la data pública. Aquí no hay sistemas estructurados, sistematizados que lleven el control de esa información. Entonces, al final del día, ante una realidad que se te impone, ante presiones económicas e internacionales, ante una frontera que no se controla y no se ha hecho nada por controlarlo. Yo vi los montos de inversiones que decía el presidente y decía, bueno, pero ¿y dónde que está esas inversiones hechas? Porque la frontera parece que no se ha priorizado en lo que hay que invertir, porque la frontera sigue abierta. Yo conozco haitianos, personas muy laboriosas y muy meritorias, que me han contado a mí que lo sacan en la mañana y vuelven a los 3 días. Claro. Yo a veces pienso que quizá el presidente ignore eso, pero hay otro detalle, y es un derecho, pero la cantidad de inversiones de capital haitiano, ya no solo del pití que explotamos, es inmensa. Y la cantidad de intercambios con personeros de este gobierno también. Entonces, hay detalles que realmente o nos omiten o piensan que debemos creerlo. Por ejemplo, los drones que están en la frontera, que siempre señala el presidente cuando hay alguna crisis, no detectan el tráfico de personas. Eso me llama la atención. Carmen, los drones lo ven todo. Tú tomas un dron de juego, de esos que uno compra para divertirse, y tienen unas cámaras con una resolución bárbara. Y tú filmas, te lo digo porque mi hijo tenía uno y yo lo llegué a probar. Y si tú ves cómo eso graba maravillosamente la nitidez y el espectro que cubre de 180 grados. Es impresionante como graba. Claro que lo ven, Carmen. Lo que pasa es que esa es una información que no conviene porque eso muestra nuestras debilidades. Síguenos en las redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Recuerda que el Matutino Alternativo no es otro más, es diferente.